Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa, La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María. Bienvenido, reverendo. Muchas gracias, reverendo Noel. Muchas gracias y un saludo para todos vosotros. Para ti, para los compañeros de Zaragoza, los equipos de Radio Anglicana y por supuesto para nuestros amigos que están al otro lado del micro, al otro lado de las pantallas y a veces incluso hasta el otro lado del charco. Totalmente, a estos hermanos que semana a semana están pendientes de Radio Anglicana para participar y escuchar este espacio de la palabra hoy. Gracias, y también pues animarles a que en el transcurso del programa, si quieren hacer eco con alguna intervención, alguna pregunta, algún aporte, pueden hacérnoslo llegar. Recuerden que siempre tienen los micrófonos de Radio Anglicana a su disposición para que puedan preguntar todo en relación al tema que estamos tratando aquí en la palabra hoy. Pero antes de llegar a ello, vamos a ponernos en las manos de Dios. Oremos, Juan María. Gracias una vez más, Señor, por, como decimos siempre, el privilegio de poder estar aquí en Radio Anglicana y poder compartir con nuestros queridos hermanos y amigos los mensajes de las Sagradas Escrituras. Te pedimos que hoy también, Señor, sea un día en que tu palabra sea exaltada, tu nombre sea exaltado y sobre todo, Padre nuestro, esa gran misericordia que tú has tenido siempre con tu pueblo, tanto hoy en la actualidad en la Iglesia de Cristo como en la antigüedad, el pueblo de Israel. Gracias por tu bondad, gracias, como te decimos, Señor, por esa gracia extraordinaria que has derramado sobre tu pueblo a lo largo de toda la historia, y no dejamos, Señor, de pedirte también que tú en todo momento nos hagas instrumentos tuyos y que realmente el género humano, que en nuestros días como siempre está tan necesitado de paz, tan necesitado de consuelo y de esperanza, pueda hallar en programas como el nuestro esa luz que les conduzca hacia el Salvador. Gracias por escuchar nuestras oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz. Tu palabra. Y como dijimos anteriormente, ya saben, si quieren intervenir y hacerse escuchar en Radio Anglicana con algún aporte al programa de hoy, al 698-680696. Si están fuera de España, signo positivo y el número 34 a este mismo número, y pueden hacernos llegar sus aportes. Vamos a continuar con estas reflexiones en torno al segundo libro de los Reyes. Vamos a tratar el tema de hoy, que serían los trágicos reinados de Manasés y Amón. Vamos a usar de referencia el capítulo 21 de Segunda de Reyes. Así que Segunda de Reyes, capítulo 21, es el texto de referencia para el programa de hoy, y hablaremos de Manasés y Amón, sus trágicos reinados. ¿Quiénes fueron estos dos señores, Juan Mari? Porque incluso uno de ellos, Amón, ¿no? Suena como a Egipto, ¿no? Amón-Ra o Tuk-Amón-Ra. ¿Quiénes son estos? Los dos, en realidad, tanto Sí, Manasés ajá, como Amón, son nombres típicamente egipcios, evidentemente. Sí. ¿Quiénes son? Pues mira, estas dos personas fueron reyes también de Judá, eran reyes de la dinastía legítima de David. Manasés, concretamente, fue el hijo de Ezequías, del que hablábamos, del piadoso Ezequías, del que hablábamos en el programa anterior, y Amón fue hijo de Manasés, es decir, nieto de Ezequías. Ambos sucedieron a aquel rey y vivieron hacia la primera mitad del siglo VII antes de Cristo. Ya sabemos que fueron,
hijo y nieto del rey Ezequías, al que el Señor le sanó y le permitió vivir 15 años, ¿vale? Que fue lo último que habíamos dicho de Ezequías. Pero estos reyes, Juan Mari, ¿en qué se diferenciaron a Ezequías, al piadoso Ezequías? Bueno, pues como suele pasar en muchas familias, bueno, pasa en las mejores familias, se suele decir, pues a veces los descendientes no se parecen en nada al ancestro o al antepasado que se ha nombrado o que es una figura destacada, ¿no? Para nosotros, de una manera muy sorprendente, tanto Manasés, hijo de Ezequías, como Amón, hijo de Manasés y nieto de Ezequías, mostraron en relación con Dios una impiedad absoluta. O sea, todo lo contrario de lo que había sido Ezequías fueron su hijo y su nieto, de forma que se alejaron todo lo que pudieron de la fidelidad de aquel hombre fiel, de Ezequías, y parecería que querían seguir los pasos de Acaz, el que había sido padre de Ezequías. Bueno, pues juntamente con este Acaz, sí, con el padre de Ezequías, abuelo de Manasés y bisabuelo de Amón, pues juntamente con él, estos reyes Manasés y Amón están considerados casi universalmente como los peores monarcas que tuvo el reino de Judá. ¿A qué se debió o a qué podríamos atribuir nosotros? ¿Cuál sería la razón, Juan Mari, que se debió ese distanciamiento de su padre y su abuelo y el acercamiento al abuelo y al bisabuelo, al menos a las ideas? Sí, sí, este tipo, sí, son cuestiones que todos nos planteamos, de hecho las han planteado eminentes eruditos, historiadores y teólogos y exegetas de la Biblia, pero es que en realidad el texto sagrado en sí no brinda una respuesta clara, ¿no? A ver, Manasés, hijo de Ezequías, que era príncipe heredero y que por lo tanto podemos imaginar que vivió muy de cerca todas las circunstancias por las que pasó Ezequías, por las que pasó su padre y que habíamos visto, ¿verdad?, en el programa anterior, y ya podemos imaginarnos, ¿no?, pues el problema con los asirios, los ataques de Asiria, la merma del territorio judaíta, el tributo que se tuvo que pagar, luego el asedio de Jerusalén. Probablemente el príncipe Manasés, siendo testigo de todo aquello y viendo cómo actuaba su padre, cómo actuaban sus consejeros, los jefes militares, él debía pensar, tal vez, ¿no?, que la única supervivencia real de Judá como reino y de la casa de David como monarquía estribaba no precisamente en un regreso a los orígenes o a la identidad tradicional del pueblo, ¿no?, sino en una equiparación cultural y religiosa con las naciones de su entorno, especialmente con las que eran consideradas grandes potencias, ¿no? Pues Egipto, a pesar de que estaba en plena decadencia, Asiria, que era el gran poder de aquel momento, la emergente potencia de Babilonia, o nuevo imperio caldeo. Probablemente Manasés debía ver la política de su padre como retrógrada. Y debía pensar, quizás el abuelo tenía razón, Acaz, ¿no? Claro, Amón, hijo de Manasés, pues educado en tales presupuestos, pues los hizo también suyos, ¿no? Pensando, no es un regreso a unas hipotéticas fuentes históricas y tal de la época de David, ¿no?, en tantos siglos atrás, no, sino la realidad que vivimos hoy y el ser igual que los países que nos rodean o los estados que nos rodean, no desmarcándonos demasiado de ellos. Es posible que esto propiciara ese distanciamiento de las medidas que tomó Ezequías e incluso de la fe ya vista, ¿no?, a la que debían considerar como algo, pues, quizás obsoleto o, desde luego, anómalo en comparación con los demás países. Querían ser probablemente como los demás. En relación a Amón y a Manasés, Juan Mari, estos reyes, ¿qué tuvieron en común? Y luego, ¿qué les diferenciaba? O sea, ¿qué tuvieron de diferencia entre ellos? Bueno, ambos destacaron por su reintroducción de la idolatría,
por su reintroducción en Judá de las formas religiosas incluso más aberrantes, superando con creces todo lo que Acaz podía haber hecho, ¿no? Superando incluso a los monarcas rebeldes a Dios del desaparecido Israel del norte, ¿no? O sea, fueron, a ver, unos idólatras totales. Se dice también que Manasés era dado a la magia, a la adivinación, a practicar ritos que hoy nosotros consideraríamos satánicos, en fin. Ahora, ¿en qué se diferenciaban entre ellos, padre e hijo? Bueno, pues Manasés hizo gala, ostentación evidente, de una crueldad desmedida, que llenó el reino de Judá de sangre inocente, ¿no? A ver, Manasés debía sentirse muy fuerte, muy poderoso, debía sentirse muy bien, ¿cómo se diría? Muy bien apoyado por elementos que pensaban como él, pero elementos pues de la aristocracia, de los jefes militares, e hizo pues uso de todo aquello para su propio provecho, aunque fuera eliminando incluso a muchísima gente, ¿no? Su hijo Amón, por otro lado, pues no parecía o no pareció ser tan fuerte como su padre. De hecho, es muy curioso que mientras que su padre Manasés murió en paz, su hijo Amón fue asesinado por una conjura de sus súbditos, lo que significa que en el reinado de Amón había ya gente muy descontenta en Judá, gente que no estaba satisfecha con las medidas que Amón estaba tomando, que era seguir los pasos de su padre, cosa que a muchos les debía parecer terrible. ¿Cuánta gente tendría en sus familias? No podíamos imaginar. Gente que había sido personas bárbaramente asesinadas por aquel rey, que fue un verdadero dictador, viendo que el hijo iba en el mismo camino, pero que no era tan fuerte como él, probablemente decidieron eliminarlo. Esta sería la gran diferencia, ¿no? Manasés hizo todo lo que quiso sin que nadie le pusiera un freno. Amón, sin embargo, fue víctima de una conjura. Luego de la muerte de Amón, de este magnicidio, le sucede al trono su hijo, Josías. ¿Por qué pasa esto, Juan Mari? Porque en algunos otros casos, por ejemplo, era el fin de una dinastía para que comenzara otra. O sea, ¿por qué le dan continuidad a este señor cuando a él mismo se lo han quitado de en medio? Sí, esto también había ocurrido con otro rey de Judá anterior que habíamos visto programas atrás, que era el rey Joás, ¿verdad? Eliminan a Joás, pero colocan a su hijo en el trono. Bueno, habíamos mencionado en un programa anterior el hecho de que, a diferencia del Israel septentrional, que fue un estado que estuvo experimentando pues frecuentes cambios dinásticos, frecuentes golpes de estado que acababan con unos reyes para establecerse luego otros que no tenían nada que ver con ellos. Sin embargo, Judá mantuvo en todo momento la dinastía de David, salvo aquel paréntesis de la famosa reina Atalía, de la que también dijimos algo en algún programa anterior, ¿no? Entonces, a ver, dado el carácter sagrado, ¿no?, que tenía la dinastía de David, dado el carisma que tenía el rey David, ahí está la profecía de 2 de Samuel 7, que también mencionábamos en un programa anterior, sin duda que el pueblo de Judá debía pensar, y debía pensarlo de forma completamente natural, debían tenerlo muy bien asimilado, incluso de forma cultural, que en el mantenimiento de la familia real de David, o sea, la familia de David, y en el mantenimiento del templo sagrado de Jerusalén, que había sido edificado por Salomón, hijo de David, pues en ello estribaba su seguridad nacional. Es muy posible que los judaítas pensaran de esta manera y, por tanto, a la muerte de un rey de la dinastía de David, como era evidentemente Amón, pues a pesar de todo, antes que poner a otro de otra familia o de otra dinastía real que no tuviera nada que ver con David, sin duda dijeron, no, vamos a continuar manteniendo a los reyes davídidas en el trono, porque es lo que garantiza y lo que nos da identidad como pueblo, nos da identidad como Estado, nos da identidad como país. Sin duda alguna que eso, así como en Israel, el pueblo estaba desgraciadamente habituado a que después de un rey podía venir otro, no porque muriera de muerte natural, sino simplemente porque lo eliminaban en un golpe de Estado, en un atentado.
Y que enseguida venía otro nuevo, que a su vez habría una nueva dinastía o ninguna, porque había habido reyes, recordamos, que no duraron nada y no les dio tiempo a establecer nada, porque ellos llegaron al trono en un golpe de Estado y otro golpe de Estado los derrocó y no les dio tiempo ni de establecer una dinastía. Los israelitas del norte pensaban o debían pensar que eso estaba ya asumido como tal, mientras que los de Judá no, tenían la idea de una estabilidad que ya duraba varios siglos y no querían perderla. ¿Qué dicen otras tradiciones judías de estos señores, Juan Mari, o de Manasés, por ejemplo? O el propio Isaías, porque Isaías andaría por esos lugares todavía. Sí, además que Isaías, como dicen algunas tradiciones judías, era pariente de la casa real, ¿no? Ujú. Debía ser príncipe o algo así, o un aristócrata de muy de muy alto renombre, ¿no? Considerado como un monarca, vamos a decir, esencialmente criminal, como hemos visto, nos referimos a Manasés, Ujú. pues hay ciertos maestros judíos que han enseñado, hasta el día de hoy incluso, que una de sus víctimas más señaladas fue precisamente el propio profeta Isaías, que Ujú. debía ser tío suyo, o tío segundo, o primo segundo, o algo por el estilo, ¿no? Y que había sido una figura tan influyente, incluso desde el punto de vista político, en el reinado de su padre Ezequías. Está claro que si la política de Manasés, que luego es la que seguiría a Amón, solo que con menos fuerza, ¿no? Si la política de Manasés era darle la vuelta por completo a la situación que él había heredado de su padre Ezequías, era evidente que Isaías, si estaba vivo, pues representaba un peligro para sus innovaciones. Isaías debía ser, si estaba por allí, un verdadero bastión del pensamiento tradicional Ujú. que Manasés debía considerar retrógrado. Así que, según esas tradiciones, Manasés ordenó que matasen al profeta Isaías de una forma brutal, aserrándolo por la mitad y partiéndolo en dos partes, ¿no? Bueno, según algunos comentaristas de la Biblia, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 37, sin mencionarlo por nombre, pues haría mención al profeta Isaías y se haría eco de estas tradiciones. Ujú. Y de Amón no hay nada más. No hay mucho más porque Amón en realidad, en comparación con su padre Manasés, viene a ser como una especie de títere, ¿no? Ujú. Sin ningún tipo de personalidad tan marcada. Fue Manasés el que inició todo aquel retorno a la idolatría y Manasés lo único que hizo fue continuar en su camino, sin innovar nada, ¿no? Ni quitó ni añadió, simplemente continuó. Lo que ocurre es que no tenía la fuerza de su padre. Ahora, parece ser que Amón debió ser contemporáneo del profeta Jeremías. Ujú. Debió ser contemporáneo de Jeremías, pero no parece que hubiera entre ellos ningún tipo de relación. Y que un lector de hoy en día, Juan Mari, que se encuentra con esto, ¿qué debería ver en la actitud, por ejemplo, de estos dos que volvieron a lo antiguo, al paganismo, que se apartaron de Dios, pero que seguían en esa línea de David? Hay veces que resulta incomprensible cómo puede ser que el Señor permita eso y que luego se le dé continuidad a la casa de David, como pasó ahí con el hijo de este. ¿Cómo, o sea, ¿qué le dirías a un lector de hoy cómo ver este pasaje bíblico? Pues para no terminar un poco allí totalmente desilusionado, que Dios, ¿por qué haces esto? Sí, está claro que, a ver, una cosa está clara, y es que en la Biblia
lo mismo que en todas las literaturas humanas, la Biblia no escapa a esto. En la Biblia se marcan muy bien las diferentes individualidades, ¿no? A igual cargo, como era por ejemplo el trono, a iguales responsabilidades, un padre puede actuar de una manera, un padre puede tener una visión de cómo se debe gobernar, un padre puede tener una línea política bien trazada, como era el caso de Ezequías, que es un regreso a las tradiciones sagradas, un regreso a todo lo que marca la identidad real del pueblo de Israel, no del Israel del norte, sino Israel completo, Israel y Judá, mientras que su hijo, que es completamente distinto, pues considera sin duda que su padre está equivocado y pues no solamente él, sino a lo mejor otros muchos en quienes se apoyaba, pues decide darle un giro total a la línea que su padre seguía para romper con esas tradiciones y, como decíamos, pues hacer una especie de tabula rasa y decir, no, a partir de aquí empezamos de nuevo, pero no en lo que decía mi padre, sino en lo que es la realidad del mundo moderno, ¿no? Nuestro mundo no es un mundo yavista, es un mundo politeísta, pues que no vamos a continuar con ese yavismo absurdo, ¿no? Claro, podemos imaginar que Manasés, él habría recibido una educación por parte de su padre, por parte de sus tutores, máxime si era príncipe, ¿no? Manasés habría recibido pues una enseñanza, unas orientaciones. Lo que ocurre es que Manasés debía también, como todo el mundo, tener su propia personalidad. Y él podría pensar, vale, muy bien, mi papá piensa así, pues yo no. O papá dice esto, pues yo digo que no. O pues en vez de ponerme a orar en el templo o a rezar en el templo pidiéndole ayuda a Dios, pues lo que haría sería llamar a estos, llamar a los otros que nos ayudaran, ¿no? A ver, ¿cómo reaccionó, por ejemplo, Manasés cuando vio toda aquella liberación extraordinaria que había sufrido el reino de Judá de la invasión asiria? Pues es muy posible que Manasés, en vez de contemplar las cosas tal como las contemplan los autores del libro de los reyes, tal como las debió contemplar Isaías o el propio rey Ezequías, pues él debía pensar de otra forma y decir, aquí no ha habido nada, esto es una desgracia, los asirios, pues mira, les ha venido una peste y tal, pues nos alegramos, nos dejan en libertad, ¿no? Pero eso ha sido una carambola que a mi padre le ha venido muy bien, Sí. pero podría haberle venido muy mal. Es que no se puede actuar como él actuaba, ¿no? Y cuando supo, porque sin duda lo supo, que su padre había sido curado de aquella enfermedad y que decía que Dios le había prolongado la vida a 15 años, pues a lo mejor Manasés debía pensar, bueno, mira, mi padre es un iluso, ¿eh? Y lo que le ha curado ha sido ese emplasto que el primo Isaías ha dicho que le aplicaran en la herida, ¿no? Pero como mi padre es así de supersticioso, pues cree que Dios lo ha curado, ¿no? Es muy difícil entrar en la mente de un personaje, sobre todo cuando no es de nuestra época, que es de un mundo distinto, de una cultura distinta. Ahora, claro, también es difícil para nosotros, un lector cristiano de la Biblia, pues en todas estas circunstancias, pues entender, bueno, ¿y esto por qué pasó? Ahora, eso que lo que decía, ¿no? ¿Por qué Dios, lo que decía esta persona que pregunta, ¿por qué Dios permite una cosa así? Bueno, Dios en realidad permite muchas cosas que no nos gustaría que Él permitiera, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿por qué Dios permite que la situación hoy en el Oriente Medio siga siendo tan tensa, ¿no? O, mira, sin ir tampoco más lejos, sin salir de las fronteras nuestras, ¿por qué Dios permite que haya tantos incendios devastadores? Bueno, no solo en España, también en otros lugares, ¿no? Pero por hablar de los de aquí, no podemos saber por qué Dios lo permite, ¿no? Y sin embargo, pues es casi seguro, ¿no? Que en otras ocasiones no lo ha permitido, ¿no? A ver, no podemos entrar en los designios de la providencia, ni podemos intentar comprender o controlar lo que Dios decide o lo que Dios no decide. Ahora, una cosa está clara, y es que en esta historia o en estas historias de estos reyes de Manasés y de Amón vemos una constante, una línea constante, que es, a pesar de estos reyes, a pesar de sus errores, a pesar de su negación de la política o de los presupuestos del rey piadoso Ezequías, a pesar de sus crímenes, Dios seguía dirigiendo el pueblo de Judá. Dios seguía protegiendo a su pueblo. Dios seguía salvaguardando a su pueblo. Es decir, de momento Judá, incluso en estos reinados tan sumamente nefastos,
Judá todavía no desaparece, no la destruyen, no la toman, no se la lleva nadie, como había ocurrido con Israel. Sí que sucedería después, pero no en este momento. Teológicamente se suele decir, y es verdad, ¿no?, que la paciencia de Dios es enorme y que Dios, pues, como no ve las cosas como nosotros, pues Él sabe perfectamente lo que va a ocurrir, y entonces pues Él permite que ciertas personas, pues como eran estos reyes, pues se manifiesten como se manifiestan, no porque Él aplauda esas actitudes, por supuesto, sino porque de esas actitudes más adelante Él va a obtener un beneficio, o va a surgir alguien, Él suscitará a alguien que cambiará todo, como fue por ejemplo el caso del rey Josías, hijo de Amón y nieto de Manasés, que dará toda la vuelta a la política de su padre y a la política de su abuelo, volviendo a la política de su bisabuelo Ezequías, ¿no? Y Josías es otro de los, como diremos, si Dios quiere, es otro de los grandes reyes de Judá, ¿no? No entendemos bien cómo trabaja la providencia, pero lo que está claro es que trabaja y que va dirigiendo a su pueblo a pesar de todo. Sí. No tenemos más que decir, ¿no?, un ejemplo, ¿no?, y mucho más reciente. Mira si ha sido desastrosa la historia de la Iglesia desde el siglo I hasta hoy. Cismas, herejías, divisiones que no tienen ningún sentido, y la Iglesia, las iglesias, siempre aliándose con el poder establecido, lo cual ha sido su perdición, o dando incluso su bendición a criminales. Pero sin embargo la Iglesia continúa, y la Iglesia sigue siendo la agencia de Dios que proclama el Evangelio a pesar de todos sus errores. Pues algo por el estilo, ¿no? Lo que dicen, Dios escribe recto en renglones torcidos. Sí, y luego también queda de manifiesto, o sea, queda bien manifestada la fidelidad de Dios a pesar de nuestra humanidad. Sí, está claro. Y luego también con el símil de la Iglesia está más que claro. Está más que claro que no es solo una institución humana, porque si no ya estaríamos también evocados todos a la extinción, pero Dios es fiel, Dios es fiel. O sea, Manasés podría ser el peor rey de Judá, juntamente con su hijo Amón y con su abuelo Acaz. Podrían ser lo peor de lo peor, parecerá que lo fueron de verdad. Pero Dios seguía protegiendo, guardando y bendiciendo a su pueblo, aunque no puso un freno cuando este rey quiso degollar o quiso matar a tanta gente. Y si es verdad lo que dice esa tradición, pues ni siquiera impidió que mataran a Isaías, ¿no? Pero Dios siguió guiando la historia de su pueblo. Sí, que según Isaías, cortado por la mitad ahí. Bueno, pues entonces aquí vamos a dejarlo, Juan Mari. Como siempre, es una bendición para nosotros estar aquí contigo, y también para nuestros oyentes es una bendición poder escucharte. Así que, Juan Mari, muchas gracias. Ya sabes lo que te voy a decir, ¿verdad? Ya sabes lo que te voy a decir, que es una verdad. Constante. Sí, que es así. Que al otro lado también muchas gracias a Radio Anglicana, gracias a nuestros oyentes, gracias a los que están semana a semana pendientes de este espacio. Y pues disfrutando de la lectura, disfrutando de este reencuentro con la palabra de Dios, que es el objetivo nuestro, desde ese encuentro, desde el amor y sobre todo desde la cercanía a ese Dios que tanto nos ama y que sigue guiando a su pueblo, sigue cuidando de su pueblo a pesar de nuestra humanidad. Así que muchas gracias, Juan Mari, por auspiciar también que esto sea una realidad, y para auspiciar también que Radio Anglicana lleve este programa de calidad a nuestros oyentes. Así que gracias a ambos lados, al otro lado de aquí, de este espacio, al otro lado de la cámara, a los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Gracias a todos. La verdad que como director de Radio Anglicana, para mí es una bendición el saber que esto es bendición para el pueblo de Dios. Y bueno, sin más decir, dentro de 8 días vamos a tener más. Vamos a seguir. Ya has hablado un poco de Josías. Pues mira, vamos a hablar de Josías,
porque ya tenemos esa curiosidad de que quién es, qué hizo, porque se dice que es todo lo contrario de los estos reyes anteriores. Pues vamos a hablar de Josías, así que os animamos, pues, queridos oyentes, a que sigan leyendo Segunda de Reyes y que dentro de 8 días, si Dios así lo permite, juntarnos nuevamente aquí a través de la palabra hoy para seguir reflexionando del segundo libro de los Reyes. Hasta la próxima, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.